Hoy vamos a hablar de lo que realmente está pasando con la economía mundial. Esta semana, porque si uno ve las noticias parece que todo está tranquilo, pero cuando revisas los datos económicos, los mercados y el petróleo, te das cuenta de que hay varios factores moviendo la economía global al mismo tiempo. La economía mundial sigue creciendo, pero cada vez a un ritmo más lento. El crecimiento global estimado ronda aproximadamente el 2.6%, ligeramente por debajo del año pasado. No es una crisis, pero tampoco estamos en una fase de expansión fuerte, es más bien un crecimiento moderado en un entorno lleno de incertidumbre. Hay tres factores que hoy dominan la economía global. Primero, los conflictos geopolíticos. Segundo, las tasas de interés, que siguen relativamente altas, y tercero, la desaceleración en algunas de las economías más importantes del mundo. Cuando juntas estos tres ingredientes, el resultado es un ambiente de cautela para inversionistas, empresas y mercados financieros. Uno de los temas más preocupa a los mercados en este momento está en Medio Oriente. No se trata solamente del conflicto en sí, sino de un punto estratégico del comercio mundial, el estrecho de Hormuz. Por esa zona pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el planeta. Es una arteria energética en el mundo. Si el flujo de petróleo por esa región se ve afectado, el impacto será inmediato. El precio del petróleo subiría rápidamente y eso terminaría elevando costos en prácticamente toda la economía global: transporte, alimentos, producción industrial, electricidad. Todo se ve afectado cuando sube la energía. De hecho, el mercado ya empezó a reaccionar. El petróleo WTI ha subido hasta cerca de $79 por barril, y no necesariamente porque falte petróleo, sino porque el mercado está incorporando el riesgo geopolítico en los precios. En otras palabras, el mercado está diciendo: si esto escala, el petróleo puede subir más. Ahora vayamos a la economía más importante del planeta, Estados Unidos. Aquí los datos recientes están enviando señales mixtas. Por un lado, el mercado laboral, que durante años fue extremadamente fuerte, empieza a mostrar señales de enfriamiento. En el último reporte de empleo se perdieron alrededor de 92,000 puestos de trabajo, algo que sorprendió al mercado porque se esperaba lo contrario. Esto provocó que la tasa de desempleo subiera hasta aproximadamente 4.4%, el nivel más alto en casi un año. No es una crisis laboral, ni mucho menos, pero sí es una señal de que el mercado de trabajo empieza a perder fuerza después de varios años de crecimiento muy sólido. También hubo una sorpresa en el consumo. Las ventas minoristas cayeron ligeramente alrededor de 0.2%. Puede parecer un número pequeño, pero rompe una racha de 8 meses consecutivos de crecimiento. Y cuando el consumo empieza a debilitarse en Estados Unidos, los mercados prestan mucha atención porque el consumo representa una parte enorme de la economía. Ahora bien, tampoco todo es negativo. Algunos indicadores adelantados, como los PMI de manufactura y servicios, todavía están en zona de expansión. Esto significa que las empresas siguen produciendo y los servicios continúan creciendo. La conclusión es clara: Estados Unidos no está en recesión, pero la economía claramente está perdiendo algo de velocidad, y eso es clave porque de esto depende lo que haga la Reserva Federal con las tasas de interés. Ahora miremos hacia Asia, donde tenemos dos historias muy distintas. Primero, China, la segunda economía más grande del mundo, sigue enfrentando varios desafíos. Uno de los datos que llama la atención es la caída de la inversión extranjera directa, que bajó alrededor de 5.7% en comparación con el año anterior. Esto refleja que muchos inversionistas internacionales están siendo más cautelosos con el crecimiento chino. Además, algunos indicadores industriales continúan mostrando debilidad. China sigue creciendo, pero claramente lo hace a un ritmo menor que en la década pasada. En contraste, tenemos a Japón, que está mostrando
señales más positivas. Los indicadores de actividad económica, tanto en manufactura como en servicios, han alcanzado niveles relativamente altos comparados con años anteriores. Esto sugiere que Japón está entrando en una fase de recuperación económica después de muchos años. Crecimiento lento, así que mientras China se desacelera, Japón empieza a mostrar mayor dinamismo. Asia hoy está dividida entre esas dos tendencias. Si volteamos hacia Europa, el panorama es todavía más moderado. La zona euro ha estado creciendo apenas alrededor de 0.2% en el último trimestre. En términos anuales, el crecimiento ronda cerca del 1.2%, lo que refleja una economía bastante lenta. Europa sigue enfrentando varios problemas estructurales, los costos energéticos siguen siendo relativamente altos. La industria ha perdido fuerza y el comercio global ha sido más débil. Todo esto limita el crecimiento económico de la región. Aún así, hay un dato positivo. El desempleo en la zona euro ha bajado a cerca de 6%, uno de los niveles más bajos registrados. Eso significa que el mercado laboral europeo sigue siendo relativamente sólido a pesar del crecimiento lento. Ahora hablemos de México. Aquí también vemos una mezcla de señales, positivas y negativas. Por ejemplo, las remesas familiares registraron alrededor de 4.594 millones de dólares, lo que representa el nivel más bajo en aproximadamente un año. Esto rompió una racha de varios meses con remesas superiores a los 5.000 millones de dólares mensuales. Por otro lado, la inversión fija bruta mostró una caída cercana a 1.6%. Esto refleja que algunas empresas están siendo más cautelosas a la hora de invertir. Sin embargo, el consumo interno sigue mostrando fuerza, sigue con el consumo privado que creció alrededor de 5.6% anual, impulsado principalmente por bienes importados. En otras palabras, las familias mexicanas siguen gastando y eso mantiene en movimiento a la economía. Para este año la expectativa del mercado es que la economía mexicana crezca cerca de 1.5%. No es un crecimiento espectacular, pero tampoco es un escenario negativo. Otro tema fundamental es la inflación y las tasas de interés. En Estados Unidos la inflación se encuentra alrededor de 2.4%, acercándose al objetivo de la Reserva Federal. En México la inflación ronda aproximadamente 3.7% todavía, ligeramente por encima del objetivo del Banco de México. Esto significa que los bancos centrales siguen actuando con cautela. El mercado espera que la Reserva Federal pueda realizar uno o dos recortes de tasas durante el año 2026. Mientras tanto, Banxico también podría continuar bajando su tasa de interés gradualmente. En los primeros meses en los mercados financieros también vimos movimientos importantes. El dólar se ha fortalecido recientemente, mientras que el peso mexicano ha tenido una ligera depreciación cercana al 3.4%, moviéndose alrededor de los 17.7 pesos por dólar. Así, México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y las reservas internacionales del Banco de México superan los 257,000 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico. Esto brinda estabilidad financiera al país frente a choques externos. Si tuviéramos que resumir el panorama económico global en pocas palabras, diríamos que la economía mundial sigue creciendo, pero lo hace en un entorno lleno de riesgos e incertidumbre. Los mercados estarán observando 5 factores clave durante los próximos días. Primero, cualquier noticia sobre el conflicto en Medio Oriente. Segundo, los movimientos en el precio del petróleo. Tercero, los datos económicos que se publiquen en Estados Unidos. Cuarto, las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Y quinto, el comportamiento del dólar frente a otras monedas, porque al final del día todos estos factores terminan influyendo directamente en los mercados financieros, en el tipo de cambio, en las inversiones y también en la economía de países como México.